Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura, borde que te quiero borde en redes sociales y como habréis deducido al verme la cara por estos lares, me he decidido a abrirme un canal de YouTube. Es algo que llevo pensando bastante tiempo, que he hablado con diferentes personas, tanto por redes sociales como en persona, y aunque soy de esas que les da un poquito de vértigo a veces los cambios, es algo que me hacía mucha ilusión, así que pues aquí estamos. Y aprovechando también que estamos en plena Spooky Season y aunque yo leo terror todo el año, parece que sí que entra mejor en estas fechas y quería aprovechar el vídeo pues para traer unas cuantas recomendaciones de historias que creo que van perfectas para estos días. Por poneros un poquillo en contexto, yo en Instagram suelo hacer cada cierto tiempo una serie de posts que se llaman Escritoras de lo Fantástico, englobando esto pues a la ciencia ficción, la fantasía y el terror. Y de hecho hace un par de semanas subí uno dedicado a las autoras de terror. Pero claro, este formato, aunque a mí me gusta mucho, no se presta a extenderse en muchos detalles, evidentemente. Así que quería aprovechar el vídeo de hoy pues, para extenderme un poquillo más, para dar la tabarra. Ya también aviso de que voy a ser una intensa, o sea, al final son libros que yo los recomiendo, o sea, es una pequeña selección entre mis obras favoritas del género, entonces evidentemente voy a ser una intensita y no tengo ninguna pretensión de contener mi amor por ellas. Ya está dicho. En primer lugar os traigo la que creo que es la más terrorífica, que es Daria Pizrak y su novela El Morador. Daria es una autora que en realidad nació en Polonia, pero lleva muchísimos años en España, publica y escribe en español, por lo que lo siento Polonia, pero en un ejercicio de apropiación cultural, supongo, para mí es una autora española. Y El Morador, bueno, podríamos hablar aquí de cualquiera de sus novelas, El Morador, Inanición, también de sus cuentos y demás, pero El Morador es la primera obra que leí suya y creo que sí que es cierto que el estilo es muy impactante y la primera obra a la que te acercas, pues claro, te marca, evidentemente. Su estilo es muy cinematográfico y tiene una capacidad de mantener al lector en constante tensión que me parece increíble. Y yo tengo que decir que no he pasado tanto miedo con un libro en toda mi vida, de verdad. La novela trata de una joven que vuelve a su casa de la infancia para despedirse de su abuela y esto trae pues una serie de recuerdos, de traumas de la infancia y el descubrimiento por su parte de aquello que habita en la oscuridad, que mora entre las paredes de esta casa y que ha marcado a todos y cada uno de los que han osado vivir en ella. Y es a través de saltos temporales como vamos descubriendo el misterio de esa casa, todo lo que ha pasado ahí y va tocando pues ciertos tropos más o menos típicos del terror, como pueden ser la brujería, las casas encantadas, las posesiones, pero lo hace de una forma que resulta totalmente original. Y creo que también la magia radica en cómo la novela empieza de una forma totalmente inocente y luminosa y poco a poco va tornándose más y más oscura, más truculenta, más siniestra, hasta unos puntos en los que a mí personalmente me dio dolor de tripa. Muchas gracias, Daría. Y a pesar de ser tan terrorífica, no es un terror vacío, o sea, no es un susto fácil y absurdo que totalmente gratuito, sino que la autora lo utiliza para, pues, para hablar de la nostalgia, de la pérdida y yo creo que sobre todo de la violencia ejercida contra las mujeres. A mí Daría me parece una genia. La siguiente recomendación es medio tramposa, como yo misma, lo siento, y es que vamos a hablar de Pilar Pedraza y su novela Lobas de Tesalia. Y vale, sí, siendo honestos, quizás englobar a Pilar Pedraza como autora de terror, pues no es lo más purista. Pero, a ver, para mí trata ciertos temas, ¿no? Como la brujería, como lo infernal, la muerte y demás. Tiene un estilo muy oscuro y a ver, no hace falta constreñirla a un género concreto, pero tampoco me parece descabellado hablar de ella aquí, así que pues nada, aquí la traigo. Y Lobas de Tesalia es una de sus novelas más especiales para mí, por lo menos es de las que más me han gustado. Creo que combina a la perfección el mundo antiguo, el griego, romano y etrusco, que por cierto este último creo que no es tan conocido, con la ficción y con lo sobrenatural, para traer una historia que a mí, bueno, o sea, me absorbió por completo. Tiene esa erudición de la autora, que bueno, es que ella es doctora en historia del arte y bueno, es una pasada todo lo que sabe, pero sin ser pedante en ningún momento ni hacerse pesado, ¿no? O sea, novela de ficción al uso.
Y por supuesto tiene ese estilo tan característico de Pilar Pedraza, que es como muy barroco, decadente, sensual, muy especial. Es que escribe que es una pasada. La novela trata de Lupercia Mania, una mujer ya madura y asentada en la Roma imperial que se dedica pues a la venta de perfumes, elixires y remedios varios y que vive en la única compañía de sus dos esclavas, una mujer muy mayor y una chiquilla un tanto rebelde, vamos a decir. Tras el fallecimiento de la mejor amiga de la protagonista, esta se ve abocada a un viaje para tratar de ayudar al fantasma de su amiga a descansar en paz y que no se convierta en un espíritu maligno. Porque, por lo visto, una malvada hechicera Tesalia bueno, pues ha robado partes del cuerpo de esta fallecida y pues el fantasma no está muy contento. El viaje es súper interesante, además te muestra mucho de estas culturas, pues lo que he dicho antes, de la romana, de la griega y de la etrusca. Evidentemente no es un ensayo de historia, o sea que si queréis más detalles pues este no es el sitio, pero muy interesante, muy adictivo. Y pues como todo lo de Pilar Pedraza, súper recomendable. Así como la novela está bañada por la historia de la brujería, paso a otra recomendación que enlaza con esto, que es de la misma autora, y es el ensayo de Brujas, sapos y aquelarres, que es un análisis muy exhaustivo de la figura de la bruja a través pues, de la historia popular, literaria, cinematográfica y del arte. Y bueno, es completísimo, resulta incluso a veces abrumador la cantidad de referencias y de detalles que conoce la autora y que nos está contando ahí. Pero me parece interesantísimo y también creo que tiene ese detalle, ¿no? del estilo de la autora, a pesar de ser una obra de no ficción. Se ve ahí su inteligencia, su mordacidad también, que ya es el punto perfecto. Y continúo con otra autora también española, Nieves Mories, y hoy vengo a hablaros de su novela Budapest. Normalmente en Instagram sobre todo, ¿no? He recomendado muchísimas veces Asuntos de Muertos, que es mi novela favorita de la autora, pero ya por un tema de conexión personal, ¿no? de los temas que trata. Porque si soy totalmente objetiva, cosa que creo que se me da fatal, diría que su mejor obra quizás sea Budapest. Y hablar de este libro me parece complicadísimo, creo que es imposible transmitir de verdad la esencia que lleva consigo. Es que es una historia muy onírica, muy lírica también, preciosista, complejísima, repleta de referencias. A mí algunas la verdad que me costó pillarlas y eso que lo leí en lectura conjunta, que con eso ganó mucho. Trata de una guerra que a la vez son todas, está ambientada en un Budapest post-apocalíptico que es a la vez un páramo, un limbo en ningún lugar. Y trata pues de dos hermanos, de Cara y de Carlo, que pues recorren los restos de este Budapest en ruinas y nos habla pues, del coste de la guerra y del terrible coste de la supervivencia sobre todo. Para entrar en este libro hay que hacerlo con los brazos abiertos, sumergirse por completo y dejarse llevar. Y lo que más me llegó a mí fue su protagonista, Cara, que es una niña que se ha hecho mayor en medio del horror, que es muy tierna, pero que al mismo tiempo es un poco bastante psicópata. Creo que esto es un puntito en común de muchos libros de Nieves en realidad. Y dejando un poco esto de lado, creo que Nieves Mories, aunque sí que ha recibido reconocimiento como autora de terror en este país, quizás está un poco infravalorada como pues, autora en general, ¿no? Porque lo cierto es que para mí Budapest es la prueba de que estilísticamente no tiene nada que envidiarle a otros autores que quizás no son considerados de género y que reciben muchísimo reconocimiento o han recibido en el pasado. Otra que tampoco podía faltar es Elaine Vilar Madruga y su novela El cielo de la selva. Si me seguís por Instagram sabréis que he sido muy intensita y no es para menos. Tuve la suerte de conocer a la autora en el Festival Celsius de Literatura de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror en Avilés y el placer de escucharla en varias charlas. Y no contenta con eso, la semana siguiente, aprovechando que la autora vino a mi ciudad, Valencia, pues acudí a escucharla en una charla en la librería Bangarang. Yo creo que por un momento se pensó que la estaba acosando, pobre mujer. Y nada, es que de verdad, leer a esta autora es toda una experiencia, pero es que escucharla también. Es que es una persona
tan elocuente, tan talentosa, tan vivaz, que de verdad, una maravilla. Centrándome en el libro, ¿qué decir de El cielo de la selva? ¡Qué barbaridad! O sea, es una novela que es oscura, sangrienta, que habla de una selva que es voraz, que exige un altísimo precio a las mujeres que viven en ella, el sacrificio de sus hijos por una protección del mundo en el que en realidad están situadas, que se parece mucho al nuestro y que en realidad es tan terrible y despiadado como la propia selva. Es una metáfora muy lírica pues de la maternidad, de la violencia ejercida hacia las mujeres y es que, de verdad, qué locura. O sea, resulta asfixiante, impactante, bueno, pues como el propio tema que trata en realidad, es que te coge el cuello y no te suelta hasta que la terminas. No podría recomendarla más. Y en el 2026, si no me equivoco, la van a traducir al inglés y si no me equivoco mucho, que tampoco soy nadie y no tengo ni idea, pero yo creo, yo le auguro un éxito brillante. Por cierto, no lo he dicho, pero Leín Vilar Madruga es una autora cubana. Parece que en estas recomendaciones todo es literatura hispana, ya sea española o latinoamericana. Va a haber algunas excepciones, pero sí que es cierto que abunda. Y volvemos al terror patrio con Una casa sobre tus huesos de Marina Tenatena. Marina es una autora que a mí me gusta mucho, especialmente por las atmósferas que crea. Y justamente este libro creo que sería mi obra favorita de la autora. En realidad es una especie de cuento gótico, oscuro y macabro, como su propia protagonista, que es una niña amarga, que resulta, bueno, aúna, ¿no?, esa inocencia y curiosidad infantil con una oscuridad y una aura siniestra y terrible, también un poco fruto pues, de su soledad, porque es una niña pues, que vive sola con su padre y no está siempre con él tampoco, en una casa de la que no puede salir, tampoco puede acceder a una sala roja que hay en ella. Y poco a poco vamos descubriendo el misterio de esta casa. Sí que os aviso que hay alguna escena de violencia animal, no intencional realmente, porque bueno, es ejercida por esta niña protagonista y es fruto, pues eso, de esa inocencia infantil que a veces puede resultar cruel en su ingenuidad. Y es muy especial, o sea, es que como decía al principio, la propia novela es como la niña, ¿no? Es que es tierna y macabra, te sumerge en esa aura que también decía al principio, que es tan característica de la autora. Y a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Tengo que decir que si os da miedo los bichos, cuidado, o sea, ya lo habréis visto por la cubierta, que hay unos cuantos. La siguiente novela de la que os voy a hablar es Acércate, de Sarah Grant, una autora norteamericana. Y creo que esta obra tuvo bastante éxito en redes, también quizás por esa cubierta tan llamativa que, bueno, a mí me captó de cabeza. ¿Qué vamos a hacer? A una a veces le entran por los ojos, pero vale la pena, ¿eh? O sea, no desmerece la historia para nada. Es un giro de tuerca muy interesante al tropo de las posesiones, es un cambio de perspectiva y en este caso pues estamos desde la visión de la propia poseída. Acompañamos a la protagonista en esta especie de descenso a los infiernos. Es una joven, bueno, pues muy prometedora, vamos a decir, ¿no? Llena de éxito, una arquitecta con una vida perfecta, una pareja perfecta y aunque quizás su vida no es tan perfecta. Y creo que lo que más me gustó es quizás, bueno, aparte de este cambio de perspectiva, aquello que quizás no está escrito, o no del todo, ¿no? Que se intuye, que se deja leer entre líneas, que ves más allá, esa lectura abierta que puedes hacer. Y bueno, también el propio demonio, la entidad demoníaca, que no sé, me gustó muchísimo, creo que tiene mucha personalidad, es muy carismática, no me extraña también que bueno, pues que tiente, ¿no?, a la protagonista. Y algo también muy interesante es esa duda que se queda sobre si es cierto bueno, que tiene la propia protagonista, sobre si es cierto que está cayendo en las redes de una posesión o si quizás pues se está volviendo loca.
Lingun de Ai Yang, que es una autora chino-canadiense, es una novela que me sorprendió muchísimo, fue una grata sorpresa, no conocía de nada a la autora y me llegó un montón. Es quizás también un poco trampa, como decía antes con Pilar Pedraza, porque si nos centramos en el terror en cuanto a pretensiones de dar miedo, pues no es el caso. Pero sí que utiliza pues, ciertos elementos del terror, como son las casas encantadas y los fantasmas, pues para hablarnos de otra cosa. Sería en realidad una especie de distopía que trata pues, del duelo, de la pérdida, de cómo el fallecimiento de un familiar puede dejar una huella imborrable, una herida supurante que no deja hueco para nada más, que puede dañar a una familia a unos niveles muy profundos. En la novela acompañamos a una familia que ha sufrido esta pérdida que se muda a Hogar, un pueblo que tiene la peculiaridad de que en sus casas pues puedes reencontrarte con tus seres queridos fallecidos. Y por supuestísimo, el capitalismo no iba a dejar sin explotar un filón así. Y bueno, pues alquila al mejor postor estas casas, explotando la incapacidad de las personas de seguir adelante y de hacer frente al duelo y a la pérdida. Lingun consigue así ser un ente extraño y, a pesar de su brevedad, estar cargado de melancolía, de intimismo y a la vez hacer una crítica mordaz y bastante fuerte a la voracidad del capitalismo y del neoliberalismo más extremo. Mientras que se ve atravesado también todo por la inmigración, que pues deja ver ahí las raíces de la propia autora, ¿no? Y de los conflictos generacionales también cuando tus padres han crecido en un país distinto al tuyo. Infestación de Erika Couto Ferreira es una historia cultural de las casas encantadas, un ensayo completísimo sobre cómo los miedos, las características y los cambios sociales se ven reflejados en la configuración de la casa encantada, mientras hace un recorrido muy exhaustivo sobre el tratamiento de esta en la literatura clásica y contemporánea anglosajona. Además está escrito de una forma impecable. Yo de verdad que lo recomiendo muchísimo si tenéis interés en este tema. Dantescas, cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos, antologado por María Fernanda Ampuero. Es una pequeña joyita que se ha convertido en una gran obsesión. Soy muy pesada con este libro, pero es que lo merece. Creo que para mí al menos se ha convertido en, bueno, pues si no el mejor, uno de los mejores libros recopilatorios de diferentes relatos de varias autoras. Me parece una joyaza. María Fernanda Ampuero ha hecho aquí una selección impecable, es de las antologías más redondas que he leído nunca, y ha elegido, bueno, pues a una serie de autoras clásicas y contemporáneas que no están escogidas al azar, que dialogan entre sí y que nos hablan pues de los miedos, de los terrores, de las luchas de las mujeres, de las que vinieron, de las que están y seguramente de las que vendrán. Y me parece muy importante esta conexión, y por eso creo yo que siempre que hablo de este libro acabo hablando de genealogías. Y es que, como decía Joanna Rush en su libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, una de las estrategias del patriarcado para eso, para acabar con la escritura de las mujeres, incluso aunque hayan alcanzado el éxito de crítica y de público, incluso, ojo, aunque hayan perdurado y no hayan caído en el olvido, pues una de esas estrategias es hacer parecer que están aisladas, que son individuos que no vienen de ninguna parte y que tampoco van a ningún lado, que no tienen influencia en nadie, ¿no? Y evidentemente esto no es cierto. Creo que es muy obvio que tanto autores como autoras de muchas épocas distintas pues se han influido entre sí, pero creo que en el caso de Dantesca se hace aún más evidente esa genealogía femenina, esa interrelación y esa evolución por cómo los relatos conversan entre sí, aún estando separados incluso por décadas. En resumen, Dantescas es una reivindicación llena de rabia, magnífica y yo ya aviso que no apta para masculinidades frágiles. Además, deciros que bueno, no solo está antologada por María Fernanda Ampuero, sino también anotada y comentada. Y aunque los comentarios son muy breves, no esperéis que os lo dé todo mascadito.
sí que pues esto ayuda a poner el foco, ¿no? Y destacar las partes pues, más interesantes de los relatos. Y también decir que está ilustrado por Jules Mamone, y ya vamos, es lo que le faltaba a esta edición para ser perfecta, porque las ilustraciones, que están así como en blanco, negro, con detalles en rojo, son súper impactantes y le van como anillo al dedo. Y por si os quedáis con ganas de más, tenéis Aquelarre de cuentos, que a ver, no está al mismo nivel en mi opinión de dantescas, pero porque esto me parece muy difícil, no es una antología tan redonda, pero hay relatos muy buenos y me parece muy interesante pues, para conocer más voces, porque son 17 relatos de autoras de 13 países diferentes de España y Latinoamérica, con estilos y temáticas tan variados como el número de autoras que lo componen. Pero que tienen una intencionalidad y una preocupación ahí común por cuestiones relacionadas con lo femenino. Y volviendo a Nieves Mories, yo ya dije que estaba obsesionada con esta autora y que me encanta. Un libro del que no he hablado lo suficiente es Todas las chicas descalzas, que es un recopilatorio de relatos de la autora, que trata sobre pues, las chicas que no sobrevivieron. Pone el foco en ellas y no tanto en su asesino, que es lo típico que hemos visto siempre, ¿no? En la televisión e incluso en libros. Se crea una especie de fascinación por la figura del ejecutor y no tanto por la de las víctimas que no tienen voz. Pero estos relatos sí que lo hacen, pero no cayendo tampoco en la victimización y en una inocencia frágil de las mujeres, no, o sea, de hecho algunas de las protagonistas son muy turbias, muy oscuras y no son mujeres perfectas, ni siquiera buenas todas. Me parece espectacular, tiene también como Budapest un estilo muy lírico. Y ya para completar, pues tienes los comentarios que acompañan al libro de cada relato, hechos por Alicia Pérez Gil, que son increíbles. O sea, es que le dan otra perspectiva al libro porque permiten llegar a los relatos desde lecturas que quizás no se nos habían ocurrido, porque Nieves Mories nunca te pone las cosas fáciles y nunca hay un solo camino. Pero Alicia Pérez Gil nos ayuda un poquito a desentrañarlo, ¿no? Esa maraña de oscuridad. Y creo que es una historia muy especial, bueno, una composición de historias. Uno de los relatos que más me gustó es el que creo que es el eje del libro, que es La chica descalza en la colina de los arándanos. Y bueno, es que no voy a entrar en detalles, pero sin duda os recomiendo muchísimo este recopilatorio. Y una autora latinoamericana que creo que también destaca en el formato de los relatos es Mónica Ojeda. Y para prueba un botón, Las voladoras. Es un libro que me regaló mi amiga Yaiza, Eater of Words en redes, y que me marcó mucho. O sea, no recuerdo todos los detalles de cada uno de los relatos porque ha pasado cierto tiempo, pero sí la sensación que me dejaron. Es como que el estilo de Mónica Ojeda está entre, siempre lo digo, entre el arrullo y el escalofrío. Es algo muy poético, muy simbólico, con su propia mitología andina, que es algo que yo no me he encontrado tanto. Pero al mismo tiempo muy sangriento, muy de quedarse una imagen clavada en tu cerebro. Yo lo pasé muy mal con alguno de los relatos, pero es una cosa espectacular. Tengo pendiente leer a la autora en novela, pero simplemente solo por los relatos yo ya la consideraría una autora, bueno, una cosa espectacular. Y en este recorrido por el post que hice de escritoras de lo fantástico de terror, me quedaría hablar de un par de cómics, de Bella Muerte, de Kelly Sue de Koenig y Emma Ríos, y de Gualicho, de Sole Otero. Pero creo que ya se va haciendo muy largo este vídeo y me parece que los puedo dejar pues para un vídeo especial quizás de cómics, aunque tengo que recomendaros a los dos muchísimo y me parecen perfectos para esta época del año. Y si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que no haya sido un absoluto desastre y que poco a poco vaya mejorando. Y nada, pues muchísimas gracias y adiós.